Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y los envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios para hacerlo. De lunes a viernes. Aquí estamos en la casa cristiana de Monte de Oreb. La dirección es 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y aquí tenemos servicios todos los domingos a la 1 p.m. Y tenemos estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Todos están invitados y bienvenidos aquí a la casa de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy empezamos con oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Y ahora vamos a orar para los que están enfermos. Oh Padre mío, Santo Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia que es infinita y tu amor en tu nombre. Mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación está tu palabra. Ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de los que es enviada y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tu mano, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y ahora vamos a orar a los que tienen cáncer y los que tienen enfermedades para que Dios los sane. Vamos a orar para el nieto de Cana, Jacob, que tiene cáncer. Dios mío, sánalo, quítale, líbralo de ese cáncer. Pon su mano sobre los enfermos que tienen cáncer, Padre, y dale salud. Quítale esa enfermedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También oremos para el nieto de Megali, que tiene dificultad en el hablar. Dios mío, pon su mano sobre él, sana los vocales y ayúdalo a desarrollar, que él pueda hablar clarito, Padre Santo, y para todas las personas allá afuera que tienen también problemas en su hablar, problemas en su desarrollo, de desarrollar en su cuerpo. Ayúdalo, Padre, que puedan desarrollar bien y que sean bien saludables. También oremos para Génesis, que ella también pueda desarrollar sus vocales y pueda hablar claritamente y que tengan buena salud. En el nombre de Dios lo pedimos. También oremos para los que están en el vicio de droga y alcohol. Señor, ten misericordia sobre ellos. Estas personas, Padre, han luchado su vida, han sufrido mucho y han sufrido abusos de diferentes partes en su vida. Padre, ten misericordia sobre ellos. Y ellos buscando un escape se fueron por el mal camino. Dios mío, ayúdalo, ten misericordia sobre ellos. Pon tu mano sobre ellos, Padre, y sánalo de esa adicción de las drogas y de alcohol. Quítales el deseo, que jamás no vuelvan a tener deseo de usar droga o alcohol o any tipo de vicio, de otro vicio que ellos tengan. Padre, ayúdalo a acabar con ese vicio de fumar también.
Ayúdalo, Padre, y sánalo a ellos. Y prepáralo a ellos para que tengan hambre y sed de ti, que busquen de ti en espíritu, en verdad, para que sean libres. En el nombre de los Jesús te lo pido. Y también oremos para todos los países que han pasado por terremotos como México y los que han pasado por los huracanes de Puerto Rico, Florida, Texas, de todos los Estados Unidos y de la isla Virgen, Padre. Ten misericordia sobre ellos, ayúdalo a ellos a levantarse de nuevo, Padre. Llévale todo las provisiones que necesitan, que llegue a cada uno sin dificultad y que se sigan ayudándose uno al otro. Dios mío, ten misericordia sobre ellos y ayúdalo, Padre, a levantarse de nuevo. Y también en California que hay fuego que ha terminado con pérdidas a personas y pérdidas de vida también. Padre, ten misericordia sobre ellos y ayúdalo a conseguir y reconstruir de nuevo para ellos todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hoy vamos a hablar del sacrificio del siervo. En el libro de Hechos los relata la historia de los primeros años del establecimiento de la iglesia. Durante este tiempo, muchas personas diferentes decidieron poner su fe en Cristo. Pocas de sus historias son más sorprendentes que la de cierto hombre cuya conversión se relata en el libro de Hechos capítulo 8. Para empezar, este hombre era de una raza menospreciada. Era africano de piel y mucha gente lo veía con desprecio. Sin embargo, él buscaba a Dios. Llegó a saber de Jehová, el Dios de los judíos, y fue a su templo en Jerusalén para conocer más de él. Pero se presentó otro problema. Este hombre era único. No podía tener hijos. La ley del Antiguo Testamento lo excluía de la Asamblea de Israel. Aunque se convirtiera en judío, nunca podría entregarse por completo a la comunidad. Era un hombre de dinero, así que compró un rollo con algunas escrituras del Antiguo Testamento. En el viaje de regreso a su casa en África, después de visitar el templo de Dios en Jerusalén, se puso a leer algunos pasajes bíblicos. Mientras leía, Dios mandó al evangelista Felipe a su encuentro. Felipe le preguntó si entendía lo que leía. Y él le respondió, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? En el libro de Hechos, capítulo 8, 31, preguntó el hombre entonces Felipe, partiendo del pasaje que estaba leyendo, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. Esa misma tarde, el hombre aceptó a Jesús y fue bautizado. Hoy en día, casi 2000 años después, hay un movimiento cristiano en Etiopía de mucha antigüedad que encuentra sus orígenes en la conversión de aquel el único. Dios había dispuesto las cosas de una manera maravillosa. El pasaje que leía ese hombre es la explicación más clara que nos da el Antiguo Testamento del misterio de Jesucristo. Leemos este pasaje pidiéndole a Dios que nos abra la mente, como lo hizo con el único, Etiopía. Abremos la Biblia en Isaías 52 y leemos del versículo 13 hasta el versículo 53, verso 12. Miren mi siervo, triunfará, sería exaltado, levantando y muy
enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombraban, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no había oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago terno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre recayó el castigo precioso de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su tranquilizador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dijeron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Le asignó un súplico con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después del sufrimiento vería la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de todos de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos o intercedió por los pecadores. El único le preguntó a Felipe, ¿a quién se refiere este pasaje? Felipe le respondió contándole acerca de Jesús. Este pasaje describe perfectamente lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Lo que celebramos en la Navidad es la venida al mundo de este siglo sufriente y glorioso. El pensamiento de estos versículos se expresa en una escritura poética que algunos llaman la escritura anular. Si nos imaginamos las olas que producen una piedra cuando se tira al agua, con círculos que van radiando de un centro, podemos visualizar la escritura anular.
En este caso, los primeros versículos y los últimos versículos se tratan de la exaltación de Jesús. Este es el primero anhelo. El segundo grupo de versículos y los penúltimos versículos se tratan del rechazo de Jesús. Este es el segundo anillo. En el centro del punto de atención, el lugar donde cae la piedra al agua, está la descripción del sacrificio de Jesús. Así que empecemos ahí. Hablemos de lo que Jesús vino a hacer para nosotros. Vamos de nuevo a los versículos 4 y al 6. Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por nuestros pecados. No podemos pensar correctamente en el niño que fue acostado en aquel pesebre sin ver detrás la sombra de la luz. Jesús nació con este propósito. Él vino para cargar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se celebra un festival que ilustre precisamente lo que Jesús vino a hacer. En el día de la expiación, 2 muchachos cabros tomaban el lugar del pueblo culpable. Un solo sacrificio sería insuficiente, para representar la obra multiforme de Jesús. Uno de esos animales era sacrificado, a su sangre se rociaba sobre el arca del pacto para cubrir y limpiar todo el pecado. El sumo sacerdote ponía las manos sobre el otro macho cabro y confesaba los pecados del pueblo. Toda la culpabilidad, toda la vergüenza del pecado se transfería a ese animal. Y luego escucha lo que dice. En el libro de Levítico, capítulo 16, 21 a 22, dice así. Así el macho cabro cargaba con ellos y sería enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltara en el desierto al macho cabro y este se llevaría a la tierra árida todas las iniquidades. Imagínate la enseñanza cuando el sumo sacerdote le imponía las manos, el chivo se convertiría en culpable de todos los pecados del pueblo. Él los cargaba, luego el hombre señalado se levantaba al desierto y el animal se iba caminando hasta desaparecerse en la distancia. Con el animal se iba el pecado, con el animal desaparecía la culpa. Isaías nos dice que Jesús fue el cumplimiento de la figura del día de expiación. Él cargó con nuestras enfermedades. Él llevó nuestra culpa, la enfermedad de nuestra alma que nos condena y nos destruye. Él fue muerto por nuestros pecados y a causa de nuestra iniquidad. Él pagó el precio de nuestra paz. Para colmo, no lo entendíamos. Los que observan a Jesús pensaban que Dios le estaba castigando por algún pecado que él había cometido. No entendieron que estaba sufriendo por los pecados que todos hemos cometido. Nosotros nos descarrimos como ovejas, pero él fue sacrificado como cordero en nuestro lugar. Piensa por un momento en los pecados que has cometido. Acuérdate de ese pecado que no quieres que nadie sepa, porque le daría tanta vergüenza si saliera a la luz. Piensa en las cosas sucias que has pensado, las palabras hirientes que has pronunciado, todo lo que ofende la santidad de Dios. Todo eso Jesús lo tomó sobre sí mismo. Él se convirtió en culpable para que tú fueras declarado inocente. Todo esto Él lo cargó
para que tú no tuvieras que cargarlo más. Pero ahí no se acaba la historia. El destino de Jesús no fue solamente sufrir, Él triunfó. Cuando fue levantado sobre la cruz, en ese momento de dolor físico, emocional y espiritual, Él fue exaltado. Él murió sin tener hijos, algo que se consideraba una gran tragedia en aquel tiempo. Pero el versículo 10 nos dice que Jesús vería su descendencia. ¿Qué descendencia? La multitud de personas que ponen su confianza en Él. Jesús no tuvo hijos en la carne, pero tiene incontables millones de hijos espirituales. Esto nos lleva a considerar otra cosa que Isaías menciona, las diferentes reacciones a lo que hizo Jesús. Muchos se asombraron de él, viendo su rostro desfigurado. Su apariencia no era llamativa, no tenía atracción física. Fue rechazado y despreciado, fue objeto de burla. Muchos desviaron la vista ante un espectáculo tan terrible. Pero otros lo ven de una manera diferente. Hasta los más poderosos de la tierra, los reyes han quedado en silencio ante él, a entender por primera vez el mensaje de salvación. La pregunta del versículo 1 cuelga en el aire, llamándonos a la decisión. ¿Qué ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Lo más creído tú. ¿Cómo has respondido al sacrificio de Jesús? Como algunos quizás lo hayas ignorado. Piensas que su sacrificio no tiene nada que ver con tu realidad. Debes entender que solo por Jesús puedes ser sanado. Solo Él puede quitar la culpa que te controla. Solo en Él puedes ser reconciliado con Dios. Uno de los triunfos de la ciencia médica es el trasplante de órganos. Muchas personas que hace años habrían fallecido a causa de sus enfermedades, ahora reciben vida nueva gracias a un órgano donado. El primer trasplante exitoso de corazón se realizó en Sudáfrica en el 1967. Él comenzó de muchas cirugías mucho más exitosas. De hecho, el paciente que ha vivido más tiempo con un corazón trasplantado falleció en febrero de ese año. Vivió 33 años después de recibir su trasplante, en lugar de que su vida se acortara a causa de la enfermedad. Tuvo más de 30 años para disfrutar con su familia y amigos y para hacer su contribución al mundo y realizar su destino. Los trasplantes de corazón tienen, sin embargo, otro aspecto. Para que un corazón sea trasplantado, para traer salud a una persona, alguien tiene que morir. Pero supuesto, no se mata al donante. Los órganos donados suelen venir de las víctimas de accidentes de tránsito y otras muertes repentinas. Pero para que uno viva, otro tiene que morir. Tú y yo tenemos una enfermedad letal. Nos lleva inevitablemente hacia la muerte. Afecta a toda nuestra vida, nos separa del verdadero gozo de la paz y del amor. Sobre todo nos separa de nuestro Creador para que pudiéramos ser liberados de esta enfermedad. Alguien tuvo que morir. A diferencia de los donantes de órganos, sin embargo, Él escogido la muerte. Ahora Él nos ofrece la vida. ¿Y tú qué has escogido? ¿Has puesto tu confianza en Jesús?
Esto no es cuestión de alguna religión, de ciertas cosas que haces los domingos o la cartera que llevas. Perdón, la cartera que llevas. Es cuestión de conocer a una persona, al Hijo de Dios, que entregó su vida a cambio de la tuya. Cuando tú vienes a Él, le entregarás por fe tu vida vieja a cambio de su nueva vida. Recibes su perdón y caminas por la fe en Él. ¿Conoces a Jesús? ¿Vive por Él? Jesucristo pasó mucho para reconciliarnos a nosotros con el Padre Celestial. Él dio su vida, su sacrificio para que tengamos vida eterna, para que podamos estar de nuevo con el Padre Celestial que está en los cielos. Un sacrificio grande, sin tener pecado. Él todo lo recibió en su cuerpo. Y a Él las heridas eran tan profundas que no se le veía la cara, los rostros ni la piel. Solo se veía debajo de la piel la carne cruita, las venas se veían, la sangre le cogían de la cabeza hasta los pies. Él sufrió y dio su vida para que nosotros podamos recibir la vida eterna, para limpiarnos de nuestras enfermedades y iniquidades y para limpiarnos del pecado. Jesucristo dio toda su vida para nosotros por el amor que nos tienes. Él lo hizo por su voluntad. Él lo hizo por el amor que tiene para cada uno de sus criaturas. Ahora vamos a hacer, si quieres recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, hagan esta oración juntos conmigo. Esto es la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en nombre de Jesús. Amén. Y así su nombre sería escrito en el libro de la vida. Y cuando te llegue la hora de partir de esta tierra, va directamente al cielo, al reino de Dios. Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Y Él vino para rescatarnos y para ayudarnos en todo. Y Él siempre está a nuestro lado, protegiéndonos, guiándonos, caminando con nosotros, aunque no lo sentimos ni lo vemos. Él siempre está con nosotros. Y ahora vamos a hacer la oración que Dios le dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto. Y es la oración para la bendición, que todos ustedes reciban esta bendición. Y se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26 hasta el 24. Perdón, 24 hasta el 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y vuelvo y repito que aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos son todos los jueves a las 7 p.m. Y la dirección es 544 de Harrison Street en Allentown, Pennsylvania. Todo está buen bendecido a la casa de Dios para adorarlo a Él y buscar su rostro en espíritu y en verdad. Que Dios me los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Y acuérdense a darle gracias a Dios y a los que quieran volver para atrás, que se han alejado del camino del Señor. Lo único que tiene que hacer es rodearte y pedirle perdón a Dios, arrepentirte de tu pecado y Él vuelve y te recibe con los brazos abiertos.
porque servimos un Dios fuerte y poderoso, que es grande, y es grande su misericordia y su amor para cada uno de nosotros. Y con esto termino. Que tengan un buen día y una buena noche, y Dios me lo guarde y lo bendiga y tenga favor sobre ti. En el nombre de Jesús, amén.